Hola a todos. Bueno, hoy traemos dos preguntas que muchos usuarios de la PS4 nos hacemos. ¿Vale la pena cambiar el disco duro interno en la PS4? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿En una próxima actualización se permitirá el uso de disco duro externo? Ahí están las dos. Evidentemente son dos preguntas diferentes, pero muy relacionadas. Relacionadas en el sentido que habría mucha gente que si pensara que algún día se fuera a hacer una actualización de la PS4 que permitiera el uso de un disco duro externo, no se metería en cambiar el disco duro actualmente. Vamos con la primera pregunta. ¿Vale la pena cambiar el disco duro interno de en la PS4? Prácticamente sí. Sí es necesario. Para las personas que en esta generación se vayan a comprar al menos más de 8 juegos, sí. Porque el disco duro se les va a llenar. Entre lo que es la instalación y lo que es las actualizaciones. Más luego, si están suscritos a PlayStation Plus, pues van a descargar juegos. ¿Cómo es esta, digamos que, figura? Porque es como si fuera una figura, ¿no? La figura del cambio del disco duro, este interno. Es una figura además totalmente rígida. Es decir, no podemos poner cualquier disco duro. Estamos hablando de un disco duro con una altura que es la que nos permiten nada más, ¿eh? Es de 9,5 milímetros, no podemos usar los de 15, un SATA 2 y por supuesto a 5400 revoluciones. No podemos utilizar los de 7200 porque, según comentan los sabios, da sobrecalentamiento, más del que tiene normalmente la PS4 que se calienta. ¿Qué dos posibilidades tenemos? Pues un terra, 2 terras, 1,5 terras. Está claro que debemos de ir a 2 terras. Yo creo que 2 terras es... Pero 2 terras estamos hablando en algunos sitios de precios entre 90 y 120 euros. Eso si se lo instala uno, si es manitas. Si al final dicen que son 4 tornillos y bajarse el software. Evidentemente esto a lo mejor es hacerlo al comprar la consola. Y decir, bueno, pues a los 400 euros de la consola sé que le voy a tener que meter una media de unos 100 euros más para cambiar el disco duro. Mi opinión personal, creo que una persona que vaya a tener solamente la PS4 en esta generación, sí lo tiene que hacer. Y no sé si los 2 terras será suficiente. Lo digo claramente. No sé si será suficiente. Pero bueno, eso ya es absolutamente opinable. El problema de este cambio es que pierdes 500 gigas y ganas 1,5 gigas. Pero claro, es decir, no estamos hablando con un disco duro externo, que mantienes el disco duro y le metes el disco duro externo que tú quieras. Pero bueno, luego hablaremos de la competencia, luego hablaremos de Microsoft. Eso es otra historia. Segunda pregunta. ¿En una próxima actualización se permitirá el uso de disco duro externo? Yo creo, o sea, pensando en Sony, o sea, Sony es como es, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Entonces Sony en estas cosas no piensa en para vosotros jugadores. No, no le importa. No le importa al jugador. Lo de para vosotros jugadores va en otro sentido. Eso hablando de Sony. Hablando de los usuarios. Bueno, pues los que tengan el problema lo cambiarán. Y los que son muy Sonyers, pues negarán el problema. No hay ningún problema. Pues instala, desinstala. Vale. O sea, la contestación ya está, fuera. Ya un Sonyer, mejor dejarlo. Si pensamos en la PS3, no lo han hecho.
Y luego el tema de vender los discos duros fue un tema del pasado, de los discos duros intercambiables, y que yo creo que las consolas lo dejaron porque no era un tema. Hay que acordarse, pues con la Xbox 360 que vendían un disco duro de 60, uno de 120, luego te tenían que enviar una cosa para transmitir los datos al otro, una especie de cablecito. Bueno, era una petardada tremenda, ¿no? Entonces yo lo dudo. Vamos a ver qué ha hecho la competencia, qué ha hecho Microsoft. Microsoft, tanto en la 360 puedes llegar hasta 2 terras, y en la Xbox One puedes llegar hasta 4 terras. En la Xbox 360, tú nada más lo único que puedes hacer en ese disco duro externo que tienes conectado hasta 2 terras es instalar el juego. Directamente. Pero el juego lo instalas en el disco duro originalmente. El disco duro y lo copias. O lo mueves, mejor dicho, al disco duro externo. Y ya te hace una llamada perfecta y no tienes ningún problema. Ahora, no se te instala, cuando te bajas un juego, se te instala en el disco duro interno. No es como en el caso de la Xbox One, que se te puede instalar a tu elección en el disco duro interno o en el disco duro externo. Evidentemente, esto desde un principio tenía muy claro Microsoft que lo iba a hacer. Vayámonos ahora a Sony. Sony no lo debe tener pensado. ¿Por qué Sony no quiere que instalemos un disco duro externo? Yo no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque tampoco les podemos acusar de estar en el negocio y decir yo voy a vender mis propios duros externos. Es decir, este disco duro que tenéis ahí en la imagen, que podría valer perfectamente, es un Seagate. Podría ser un Seagate, podría ser un Toshiba. Luego ellos no te están vendiendo un disco duro propio Sony para que tú lo coloques. No, no. Luego por ahí no va. Por un tema de vulnerabilidad del sistema, tampoco lo creo. Por un tema de piratería, tampoco lo creo. Por un tema del sistema operativo que si se coloca un disco duro externo puede petar y hay errores, ahí abrimos un interrogante. Porque quieran jorobar a los usuarios, para vosotros jugadores, no lo sé. Pero es problemático. Porque cambiar el disco duro requiere, pues, no es que sea muy complicado, no es muy complicado, pero bueno, hay que abrir la máquina. Y sobre todo no os podéis salir de un disco duro homologado. Pero homologado, yo sé que tenerlo muy claro. Si no colocáis algo que no sea homologado, la garantía se pierde. Ha habido gente que ha colocado a 7200, porque va más deprisa el tema. Por supuesto, olvidaros de SSD o de a 128 GB, ni de discos duros flash, todo eso, fuera. Olvidaros. Es un problema, pero es un problema que no tenemos la culpa a los usuarios. Y además, sobre todo, el nivel de estupidez que llega a Sony, casi igual que el de sus seguidores, los Sonyers, es que no querían que nos descargáramos los juegos. Pues si quieren que nos descarguemos los juegos y que cada vez compremos más en digital, pues oiga, claro, si es que las copias físicas están muy bien, pero las descargables, ojo, hay que bajarlas. Y ocupan. Y además ahora de por sí también ocupan muchísimo. Digamos que el DVD que tenéis en la PlayStation 4, perdón dicho, el Blu-ray, que me he ido al pasado, el Blu-ray que tenéis, casi es una llave, es una key para dar una autorización, ya está, del juego. Y no nada más, ya está todo ahí metido. No se oye el disco duro. Esto no es la PS3, que también cada vez se instaló más. Pero Sony ha creado un problema y no da soluciones. Y la solución que da, la de los 2 terras. Claro, porque si fueran 2,5 terras, yo diría, bueno, oye, es como si tuvieras 5 PS4. Pues hombre, yo creo que te da vidilla, te da la generación. Pero 2 terras, depende de lo que te vayas a gastar.
Depende de lo que tú quieras hacer de la consola. Ojo, 2 terras y luego también tienes la Xbox One, no es ningún problema. Yo personalmente de momento no voy a hacer nada, porque tengo mis huecos y he decidido que los exclusivos de PS4 es lo que va a ir ahí. Y si llega un momento en que me falta espacio, como tengo multis, los venderé y me los compraré en Xbox One. Y de momento no voy a hacer nada. Pero yo puedo porque tengo una Xbox One. Si no tuviera la Xbox One, tendría que irme a los 2 terras. Bueno, es que no tendría ahora capacidad en este momento, con el número de juegos que tengo. Bueno, 11 minutos que me he pasado. Un abrazote y si lo hacéis, si cambiáis el disco duro, siempre, si sois manitas, vale. Si no sois manitas, id a alguien fuera, aunque os cueste más dinero. Un abrazote.